Buenos días, hermanos. Qué privilegio estar en esta mañana fresca. Amaneció con algo de lluvia y le doy gracias a Dios porque este 25 de abril podemos venir ante el Señor y buscar su presencia y saber que Él nos ama, que Él nos guía, que Él está con nosotros. Y bueno, en esta mañana yo quiero una vez más continuar en el Evangelio de Juan capítulo 16. Si me acompañan ahí, por favor, en el capítulo 16. Vamos a ver los últimos versículos, versículo 32 y versículo 33 de Juan capítulo 16. Mira lo que dice allá. He aquí la hora viene, y ha venido, que seréis esparcidos cada uno por su parte, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Yo quiero que piensen en esta declaración que el Señor Jesús hace cuando dice que en el mundo tendremos aflicción. Y luego dice, mas confiad, yo he vencido el mundo. Yo quiero hablarles en este devocional de lo que yo he titulado aflicción y paz. Aflicción y paz. Las dos pueden estar juntas si entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, por este breve devocional, Señor, que nos prepara para enfrentar y afrontar cualquier circunstancia que venga a nosotros, Señor. Y gracias por tu espíritu, por tus promesas, por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Bendice este día, tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Se ha dicho a lo largo de los años que el temor y el miedo tienen muchas, pero muchas características. Como en ningún otro tiempo, y estoy hablando de la época actual que a todos nosotros nos ha tocado vivir, estamos expuestos al dolor, al conflicto y a la aflicción. Y si somos honestos, en nuestra naturaleza, a nadie nos agrada la idea del dolor, del conflicto y de la aflicción. Todos queremos paz, el mundo proclama paz. Y creo que nadie quiere pasar por el tiempo donde hay dolor, prueba y lucha. Y este pasaje que acabamos de leer el día de hoy aquí en el Evangelio de Juan capítulo 16 tiene uno de los trasfondos más difíciles de poder interpretar porque el Señor Jesucristo estaba a punto de ir a la cruz del Calvario, estaba a punto de llegar una hora en la que les anunció que sus discípulos, al momento de que él fuera entregado por un beso por Judas, todos iban a ser esparcidos. Y es una pena tener que escuchar que en el momento de que él fuera precisamente puesto en manos de sus enemigos y sus captores, la Biblia nos dice que le iban a dejar al Señor Jesucristo en el momento más difícil solo, solo. Y la Biblia nos dice que aún a pesar de que ellos entendían al igual que nosotros ese concepto de soledad al cual Jesús fue expuesto en el momento en el que lanzaron los vituperios y los maltratos en contra de él, la Biblia nos dice que él no iba a estar solo y nunca estamos solos. La Biblia nos dice que el Padre, él dijo, está conmigo en el versículo 32. Es bueno saber que aun cuando la tormenta arrecia, que aun cuando llegan malas noticias, que aun cuando resultan situaciones inesperadas como las que hoy en este mundo lleno de incertidumbre nos ha tocado vivir, no estamos solos, no estamos abandonados, no estamos dejados a nuestra suerte. En realidad, el Padre, el Padre está con nosotros. Está para consolarnos, está para brindarnos de su gracia, está para brindarnos de su poder
para poder salir del tiempo de duda, de temor, incertidumbre que nosotros vivimos. Pero cada uno de los que estamos escuchando este devocional, que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal, debemos de estar conscientes de una realidad en cuanto al cristianismo. Este mundo no nos quiere. Este mundo aborrece todo lo que tiene que ver con el Evangelio. Este mundo ha tenido unos cambios, por lo menos en las 4 o 5 últimas décadas de vida, que podríamos decir que en vez de que el mundo encuentre y propicie esa paz que se necesita, yo no estoy hablando de paz mundial, estoy hablando de la paz que Pablo dijo que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, acorde a lo que dice en el libro de Filipenses. Pero todo lo que nos está ocurriendo nos ha llevado, o a mí me ha llevado a meditar, cómo un hijo de Dios puede llegar a experimentar paz en medio de la aflicción y estar afligido precisamente y poder experimentar de esa paz que sobrepuja, que sobrepasa, que va más allá de todo entendimiento. Mire todo lo que nosotros estamos viviendo en medio del descontrol y de la zozobra que la sociedad ha caído. Este mundo está en aflicción. Este mundo está en completa zozobra. De tal forma que podemos decir que aún aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal, estamos definitivamente expuestos de forma directa a la aflicción. Un derivado de la palabra aflicción, hermanos, es temor y miedo y duda. Estamos en un mundo que nos ha expuesto a esos temores y a esa duda, y tenemos temor por lo desconocido, por lo conocido y por cómo terminarán las cosas hacia adelante en nuestras vidas. Y aunque es cierto que usted y yo no conocemos todo el panorama de cómo terminarán las cosas cuando termine al final de cuentas esta pandemia, es bien sabido para el Hijo de Dios, para el que ha creído en Jesucristo como su Salvador personal, que tiene en sus manos una preciosa oportunidad de experimentar en estos periodos de desespero, de aflicción y de miedo, paz, paz genuina, paz certera, paz que el Señor Jesucristo ofrece, paz que viene de saber y conocer sus promesas a través de su palabra. Paz, hermanos, que podemos nosotros vivir en nuestra vida, y aunque seamos afligidos por el mundo, como dije momentos atrás, no nos quiere, el mundo aborrece todo lo que tiene que ver con el Señor Jesucristo y con reconocerlo como el Dios que un día vendrá y reinará y regirá este mundo con vara de hierro eventualmente. También somos afligidos, número 2, por nuestras decisiones. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido el peso negativo de las malas decisiones que nosotros tomamos y ellas nos llevaron a nosotros en nuestra vida cristiana a ser afligidos por ese efecto de las malas decisiones que tomamos en nuestras vidas? Entonces, ¿somos afligidos por el mundo? ¿Somos afligidos por las decisiones buenas o malas que nosotros tomamos en nuestras vidas? Somos afligidos porque a veces las cosas no funcionan, número 3, correctamente al interior de la familia, sea en el matrimonio o con la crianza de los hijos. Somos afligidos por el pecado. ¿Cuántas veces ha habido tantos cristianos que viven el resultado negativo del pecado en nuestras vidas? Y por causa de ese pecado, cuánta aflicción y cuánto dolor llegó a experimentar un creyente a causa de su pecar y de su falta de arrepentimiento y contrición con relación al pecado cometido. Y somos afligidos por el pecado. Somos afligidos por
nuestra naturaleza pecaminosa. Definitivamente al pensar en nuestra naturaleza pecaminosa, esta naturaleza pecaminosa, como decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, hace sentir a cualquiera que tiene un deseo de agradar y de honrar al Señor en su vida, ese sentido del cual Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Pablo se sentía afligido por esa naturaleza pecaminosa, se sentía afligido por esa maldad interna que quiere dominarnos y controlarnos y llevarnos al plan de salir del propósito del Señor en nuestras vidas. Pero también somos afligidos por aquellos enemigos de la cruz de Cristo. Aquellos que de alguna manera aborrecen el plan y propósito del Señor en sus vidas. Y por eso el Señor Jesucristo nos dijo en el versículo 33 que Él ya nos estaba previniendo de esta aflicción producida por el mundo, por nuestras decisiones, por pecado al interior de la familia, porque definitivamente estamos enfrentando enemigos de la cruz de Cristo. Y hay algo que olvidamos de las aflicciones, hermanos. Escuchen esto. Escúchenlo, por favor. Somos afligidos porque el Señor quiere moldearnos y hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Una de las cosas más trágicas de la aflicción y del dolor que llegamos a experimentar en nuestras vidas es que hay tantos cristianos que jamás logran comprender que el Señor está tratando de hacer una vasija útil en las manos del Señor a través de ese fuego de prueba que nos ha sobrevenido en nuestra vida, como dice el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 4. De tal forma que somos afligidos con el propósito de que el Señor quiere moldear en nuestras vidas una vasija útil para la honra y para la gloria de su nombre, que pueda evidenciar que aún en medio de cualquier aflicción que nosotros estemos experimentando, cual sea enfermedad, sea la pérdida de un ser querido, sea definitivamente que estemos viviendo las consecuencias de nuestros actos equivocados por haber tomado decisiones inapropiadas en nuestras vidas, sea que el mundo está tratando de afligirnos y de llevarnos a salir del propósito del Señor en nuestras vidas, sea porque precisamente pecamos y no hemos corregido ese pecado en nuestra vida como hijos de Dios, sea porque tengamos enemigos de la cruz de Cristo en contra de nosotros. Quiero decirles que esa combinación de aflicción junto con la paz sí pueden ser posibles. Sí pueden ser posibles por una cosa importantísima que nosotros llegamos a olvidar. Y es que el Señor, al lado del Padre, están teniendo control de todo lo que nosotros pasamos y experimentamos en nuestra vida cristiana. Aflicción y paz. Son dos combinaciones que el Hijo de Dios puede probar. Aflicción y paz en medio del dolor. Aflicción y paz de saber que tengo confianza de que Él tiene el control del presente y también del futuro. Aflicción y paz pueden estar ahí de saber de que tengo a un consolador que está en mí y que me está dando ese fruto de saber de que cuando vivo bajo el control del Espíritu Santo de Dios, Él produce amor, gozo, paz, paz en medio de la aflicción cuando vivo bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Aflicción y paz, piénsenlo. Estas cosas os he hablado, dijo Jesús, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Y luego dijo Jesús, mas confiad, confiad, yo he vencido al mundo. En el año de 1999, cuando mi esposa y yo llegamos con nuestros dos hijitos pequeños a Colombia, mi hijo David tenía 2 años y medio de edad y mi hija Ruth, que es la que tiene Lyme, había llegado de 4 mesecitos a la ciudad de Ibagué,
Tolima, a 3 horas de la capital, que fue donde comenzamos nuestro primer ministerio. Una de las primeras familias que nosotros conocimos nos llevó a conocer a un miembro de esta familia que era pintor. Y dos de los cuadros que yo tuve a lo largo de los años en mi vida misionera ahí en Colombia, yo le había pedido a este hermano que me hiciera el favor, porque lo había ganado a Cristo, que me pintara un cuadro para la sala de mi casa y un cuadro para mi oficina. Y yo recuerdo que cuando él estaba pintando los cuadros, le tomó por lo menos 2 semanas hacer cuadros con tejitas, con fincas típicas del interior de Colombia. Y recuerdo que a veces íbamos ahí con mi esposa para visitar a esa familia. Y veía cómo el pintor precisamente, hermanos, iba tomando el lienzo, eh, colocando sus pinturas al lado y paso a paso pintando cada parte de ese cuadro. Yo lo pude ver todo el proceso y para mí fue tan satisfactorio el día en que llegó y timbró la puerta de mi casa y me entregó el trabajo completo. No me gustaba al inicio. Estaba un poco hasta feo y hasta decepcionante cómo yo veía esas pinturas en proceso de desarrollarse, pero cuando yo vi el cuadro completo y ya colocado en la sala de mi casa, me di cuenta que el pintor había logrado su propósito. Queridos hermanos, la aflicción no es más que pasajera. David dijo que las aflicciones que tenemos en el tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse. De tal forma que si usted está siendo afligido por la duda, por el temor, por la incertidumbre, por pecado, por decisiones mal tomadas, por el hecho de que tiene enemigos, por el hecho de que usted está en este mundo enfrentando situaciones adversas por causa de su fe, no olvide que el Señor está haciendo un cuadro precioso que al final nos llevará a estar en su presencia. Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Si no tenemos esa confianza en Él, si no tenemos esa seguridad en Él, jamás usted podrá probar esa combinación que el Señor quiere hacer en usted y en mí con la aflicción y con la paz. Si usted le conoce, si usted lo ha visto en su vida personal obrar a través de su palabra, no importa si está enfermo, no importa si ha perdido un ser querido, no importa si está usted viviendo una situación de transición en su vida, usted puede tener aflicción, pero también puede tener paz por el hecho de que Él está moldeando una vasija, una pintura que terminará un cuadro final para la gloria de su nombre. Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Y solo si usted confía, escúchelo bien, usted puede tener aflicción y puede tener paz si confía en el Señor en su vida cristiana. Que el Señor le bendiga en esta mañana y le ayude a tener aflicción, si la tiene, con paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Señor, al pensar en este versículo 32 y 33 de Juan 16, qué recordatorio tan bonito tenemos de que podemos tener aflicción y paz por el hecho de saber de que confiamos en ti, en tus promesas y tenemos a tu Espíritu Santo obrando a nuestro favor, Señor. Sin importar cuál haya sido la causa de la aflicción, o sea, la causa de la aflicción, podemos tener paz por la confianza que tenemos en ti, Señor. Bendice tu palabra y tu pueblo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga en esta linda mañana, hermanos.